Hola, estamos aquí de nuevo probando un software nuevo. Estamos aquí ready para que ustedes compartan con nosotros, que compartan el video, compartan con todo el que usted conozca, con todo el que usted tenga en sus redes sociales, para que pueda, ¿verdad?, ser parte de nuestro programa hoy. Nuestro programa hoy va a ser un programa bien, no es planeado. El programa de hoy va a ser bien orgánico, muy orgánico. Queremos darle la bienvenida a todos los que están entrando, a todos los que están conectándose, a los que, ¿verdad?, van compartiendo. Siempre al final del programa tenemos una rifa. Últimamente hemos hecho la rifa, ¿verdad? Luego, y les debo saber quiénes se han ganado la rifa, y les mando un mensaje por el Messenger, y luego, ¿verdad?, ahí escojo toda la información que necesito. Hoy no vamos a tener invitados. Hoy va a ser un programa, como dije antes, bien orgánico, bien súper orgánico. Así que por favor, compartan sus el live que vamos a tener hoy. Compártanlo con todas esas personas que ustedes tienen en su Facebook, en su Messenger, para que puedan ser parte hoy de lo que estamos haciendo. Como les he estado diciendo, va a ser un programa orgánico donde vamos a estar hablando de algo mayormente personal, las vivencias que he estado enfrentando últimamente, ¿no? Entonces quería, ¿verdad?, decirle a ustedes, no, compartir con ustedes algunas cosas que he estado sintiendo, algunas cosas que he estado trabajando y otras que he estado lidiando como parte de la sanación de violencia doméstica. Hay muchas cosas que, ¿verdad?, de momento nos topamos, escuchamos, vemos, y se hacen como que difícil, como que despiertan algunas otras sentimientos, o abren algún tipo de heridas donde, como les digo, reviven las heridas, y luchamos con sanar esas heridas que ha causado la violencia doméstica en nuestras vidas, en nuestras familias, y cómo lidiamos con eso en lo personal, con la fe, cómo trabajamos con esas cosas que nos andan molestando, que nos persiguen, que nos trauman, o que ellos, they haunt you, por así decirlo. Cosas que te persiguen, esa es la palabra, que te persiguen y no te dejan, ¿verdad?, vivir una vida normal, en tu hogar, en tu trabajo, con tu familia inmediata. Y es lo que quiero, ¿verdad?, hoy traer con ustedes y hablar con ustedes. Hay muchas cosas en las que a veces estamos viviendo y nos preocupamos de manera que no lo podemos controlar. Hay otras cosas que sí lo podemos controlar, y hay cosas que no las podemos controlar como personas, como sobrevivientes. No quiero usar la palabra víctima, pero sí, como sobrevivientes. Estamos en la radio. Frankie García, el director y coordinador y dueño de la radio Restauración. Estamos ahí en vivo hoy. Quiero dedicarle unas palabras a mis escuchas de la radio. Gracias por siempre sintonizarnos los martes y a veces miércoles en nuestro programa Liberando Verdades. Sin ustedes esto no es posible. Hemos estado llevando ya, en noviembre vamos a cumplir un año, y creo que llevamos algunos meses, ¿verdad?, compartiéndolo en la radio.
compartiendo historias, compartiendo muchas historias que hemos traído. Ya por los próximos meses tendremos más invitados, tendremos una doctora en los próximos meses desde Puerto Rico, donde vamos a tratar un tema de cómo lidiar con los traumas en nuestra propia familia. Y vamos a tener muchos invitados de afuera, así como de adentro. Queremos que ustedes compartan esto para que otras personas puedan ser copartícipes. Yo sé que hay muchas personas donde hoy en día están lidiando con estos traumas tan personales, tan traumatizantes en la vida de cada ser humano. Hoy quería hacer, y he dicho ya otras veces, bien, no quería tener esto planeado, quería hacerlo como una plataforma, una charla donde podemos hablar y comunicar, ¿verdad? Estos temas que hemos estado viviendo. Vemos como el mundo a nuestro alrededor sigue su curso, sigue con su plataforma, sigue entrando en sus agendas diabólicas por la política, donde estamos trabajando también en el tema de la ideología de género, violencia de género, qué significa, si de verdad existe ese término. Y hemos estado entrando bastante en ese tema. Yo quiero, ¿verdad?, que abundar en el tema. Estoy educándome en el tema, estoy buscando más información, hablando con otras personas que saben del tema, viendo programas que saben del tema, porque es una definición, algo que el mundo está a nuestro alrededor adoptando esta manera de hablar, adoptando estos temas, y quería traerlo más. Sabes que esto es un programa de Liberando Verdades, donde hablamos acerca de cosas que en otras plataformas no se atreven a hablar o no es abiertamente para hablar. Así que yo quiero que ustedes, ¿verdad?, tengan hoy la oportunidad de comentar, de hablar, de preguntar, porque es importante que estas cosas se hablen, y más en estos tiempos donde la tecnología está en todo su apogeo, donde hay tantas cosas que están sucediendo en nuestras propias familias, en las escuelas, con nuestros hijos. Entonces, es importante que nosotros sepamos que estas cosas sí se pueden hablar. Entonces, vamos a hablar de algunas cosas que están sucediendo, ¿verdad? Cómo nos sentimos ahora, después de haber sobrevivido a violencia doméstica, cómo lo hemos sobrevivido, qué estamos haciendo, qué es lo que queremos, y tantas y otras cosas que, cierto, pasan por nuestra mente, pasan por nuestra vida, en esto que se llama vida. Y cómo lidiamos con eso como madres, como padres, como hermanos, como hijos, hermanos, creo que lo dije, como sociedad, como iglesia, como comunidad. ¿Cómo lidiamos con eso? ¿A dónde vamos? Hay muchas cosas que en nuestra vida suceden donde no sabemos cómo lidiar. Y ya estamos grandes, tenemos nuestra propia familia, tenemos gente a nuestro alrededor, tenemos trabajo, tenemos metas, tenemos pasatiempos, tenemos tantas cosas, y con todo y eso no hemos podido bregar con ciertos traumas que nos siguen de la niñez. He hablado con muchas personas y he preguntado mucho, hasta familiares, y les digo, ay, ¿cuándo vas a poder hablar? ¿Cuándo vas a venir al programa para hablar? Y hay mucha gente que no está preparada, y es de diferentes edades, ¿no? Diferentes edades donde no están preparados para hablar.
todavía el tema es muy delicado en sus vidas, todavía le causa dolor, todavía es difícil contarlo. Hay otras personas, ¿verdad? Pues que sus parientes todavía viven o están enfermos. Y esa es una razón por la cual pues no pueden hablar. Hablaba con una persona ayer de mi niñez, la cual hacía muchos años que no hablaba, y de verdad que estuve como 1 hora y algo hablando y nos contamos de nuestra familia, de su familia, y es triste ver cómo la violencia doméstica deja una carga tan grande y puede trastornar nuestras mentes, nuestra vida, puede trastornar nuestra existencia misma, nuestra salud mental, nuestro comportamiento, nuestras familias. Me contaba cómo una de sus hermanas vivió violencia doméstica a tal punto que en el día de hoy ella es paciente mental con esquizofrenia y otros desórdenes psicológicos mentales a causa de haber vivido esa violencia doméstica. Y cuando yo cuelgo la llamada, no podía como que absorber tanto de cantazo, porque pues tratamos de contarnos nuestra vida en esa hora. Entonces, esta persona que es enferma de salud mental hoy y lleva muchos años en esa condición, está deshabilitada por completo, no puede trabajar, no puede envolverse en la comunidad como muchas de otras personas. Entonces, es duro oír eso de alguien que tú querías mucho y que dejaste de ver por mucho tiempo, que esté en ese estado a raíz de la violencia doméstica, ¿no? Y me da sentimiento porque trato de recordar a la persona como yo la recordé o como yo último vi hace muchos años atrás y decir, wow, estamos tan receptivos, vulnerables a estas situaciones que nos dejan en esta situación, en este caos, en esta laguna mental, donde no sabemos entre la realidad y lo que es, ¿no? Vivir en esta etapa. Yo me recuerdo de ella, una muchacha alegre, bien temerosa de Dios. Y es triste, ¿verdad?, saber que una causa por la que tú luchas, por la que tú peleas, por la que tú te educas, por la que tú abogas tanto, que una persona que fue tan cercana hoy en día está en esa situación por una relación de violencia doméstica. Y bueno, hablamos de tantas cosas y hasta de mi niñez, ¿verdad? Que ella me acordó de tantas cosas y fue raro hablar con ella y que ella te acordara o te dijera cómo ella vio mi niñez desde afuera, no de adentro, desde afuera. Cómo ella podía apreciar lo que yo viví con mis hermanos y mi mamá y mi papá desde un ángulo diferente. Y he estado pensando en eso desde anoche y he podido recolectar algunas memorias, otras memorias en las que, ¿verdad? Recuerdo cuando una vez visitamos a ellos y ver un ángulo diferente de lo que yo veía de afuera. Es una familia muy querida,
muy querida, muy apreciada. Y hablábamos, ¿verdad? De todas esas cosas. Y yo decía, yo hago mis lives, yo hago mis en vivos y yo sé que aunque yo soy tan real y digo las cosas tal y como las viví y he traído a mi mamá ha podido hablar de su experiencia, hemos podido hablar de nuestra experiencia como hermanos y como eh, hombres y mujeres de fe. Y mi papá las escucha, él las escucha y él hasta hablado con mamá y hasta perdón le ha pedido a mi mamá. Entonces, yo me pregunto, ¿hasta qué es suficiente? Debe ser mi límite en las cosas que digo o en las cosas que comparto? Ya que ya sé que mi papá las escucha. Y yo quiero decir que las cosas que yo digo y que yo comparto aquí con ustedes, no las comparto para pisotearlo, no las comparto para hacerle daño a él, pero sí las comparto para educar a otros, para concientizar a otros que nos están viendo, que nos escuchan. También liberar aquí las cosas que a veces tenemos bien profundo en nuestro corazón y no las hemos sacado. Y sí, a veces tenemos esas cosas que nos previenen de hablar acerca de nuestra vida, de cómo podemos manejar hoy esos traumas. Y es importante saber que a pesar de que sobreviviste todas esas traumas, estás aquí viva, ¿verdad? Respirando, tratando de hacer una nueva familia tuya, libre de traumas. Pero ¿hasta dónde esa familia está libre de traumas? ¿Has podido sanar tu vida? ¿Has podido sanar tus traumas para poder tener una familia libre de traumas? ¿O no transmitirle esos traumas vicarios a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu familia? Entonces, traumas vicarios son traumas no directos, pero traumas indirectos. Por lo menos tu familia, a lo mejor tus hijos, no han pasado violencia doméstica, pero viven traumas vicarios a raíz de tu violencia doméstica. ¿Entiendes? Es como cuando los traumas vicarios, vamos a decir, en la raza afroamericana, vamos a suponer una familia que no ha vivido violencia doméstica, pero el hombre de la casa o el abuelo o el tatarabuelo vivió la esclavitud, vivió racismo, pero sus historias se las transmite a sus familiares, se las transmite a su hijo, a sus nietos y bisnietos. Entonces ellos viven esos traumas que se convierten en traumas vicarios. Y eso es lo que quiere decir la palabra traumas vicarios, son como decir traumas de segunda mano. ¿Okay? Entonces, dicho eso, ¿hasta qué punto nosotros estamos sanados? ¿Hasta qué punto nosotros hacemos que nuestra familia sean víctimas de traumas vicarios? No sé si ustedes pueden entender ese término, ¿no? De traumas vicarios, como ya los he explicado. Así que es bien importante que ustedes sepan, ¿verdad? Que esos traumas deben de ser lidiados, debemos trabajar esos traumas de alguna manera u otra. Ya al final de este en vivo, voy a poner ahí los nombres de las 3 doctoras, ¿verdad? Que me ayudan mucho y ellas pues también han querido que yo, ¿verdad? Ponga su información. Si alguno de ustedes necesita consejería, terapias de familia, entonces esa información va a estar ahí
para que usted se aparte, para que usted pueda, cualquiera de las tres doctoras o terapistas, consejeras, como usted le quiera llamar, usted las puede llamar y puede hacer una cita virtual con ellos. Ellos hacen citas virtual por teléfono. Son la doctora Mildred Sierra, que está en Florida, la doctora Maggie Rodríguez, que está en Texas, y la licenciada María Ponte, que está en Springfield, Massachusetts. Entonces, ella colabora con este programa y también comparten sus números de teléfono. Son mujeres de Dios, son mujeres preparadas, mujeres que han estudiado, mujeres que se han preparado en todo el sentido de la palabra, académicamente, profesionalmente y espiritualmente, para ayudarte a ti. El domingo fue Día de los Padres, ¿verdad? Y yo tengo a mi papá tiene, cumple mañana, año, creo que son 76 años que cumple. Ya está mayor, no está como otros papás a esa edad. Veía el papá de mi pastor que más o menos tiene la misma edad. Él camina, se relaciona y está bien, se ve bien en lo que cabe. Pero mira a mi papá y lo veía y yo decía, wow, cómo él trata de sobrevivir en esta etapa de su vida con la enfermedad del Parkinson. La enfermedad del Parkinson comienza comiéndote, ¿verdad? Como así digo yo, los nervios, los músculos donde pierdes el control de tu cuerpo, del movimiento. Y mirarlo así no me gusta para nada. Les confieso que no me gusta nada verlo así. Si no me gustaba verlo en los tiempos de antes, cuando eras niña, cuando le daban esos corajes o los castigaba demasiado, o era muy, muy rudo, muy narcisista. Debo de confesarles que para nada me gusta verlo así en esa condición. Esta enfermedad te va comiendo todo, después te vas, aparte de que te dan unos movimientos incontrolables en tu cuerpo, vas perdiendo la razón, vas perdiendo la mente. Y el verlo así, tan indefenso, y creo que lo había mencionado antes, en verlo así tan indefenso me ocasiona dolor. Y a veces hasta no quisiera verlo. Y les soy honesta, debiera estar ahí más, debiera verlo más a menudo. Y no sé hasta qué punto me afecta el verlo así, puesto que ya ven, me pongo emocional. Pero estoy entre la etapa donde era muy narcisista, fuerte, donde todos le tenían miedo, donde había que decirle a usted y tenga, donde, aunque usted no lo crea, pero esto sucedió, esto es muy cierto. Él fue a casa de su padrino, le decíamos tío, padrino Blas, porque mi papá decía padrino. So, le decíamos cuando chiquitos padrino Blas. Entonces, verlo, ¿verdad? Así fuerte, fuerte, fuerte. Y va en casa de su padrino y su padrino le pide ayuda porque tiene una vaca que se está ahorcando, ¿no? Cuando yo era pequeño. Y le dice que tiene una vaca que se está ahorcando y mi papá no la puede desamarrar. Pero mi papá se encorva, toma la vaca, se pone la vaca en su espalda y empieza a dar vueltas y vueltas con la vaca para desatarla y desahorcarla. No sé si esa es una palabra, pero para que no se ahorcara. A tal manera, ¿me entiendes? Su fuerza. Un hombre bien independiente, no dependía de nadie, para lo de la vida, para lo que era la calle, para lo que era defenderse. Aunque en otras áreas de su vida sí necesitaba mucho de
dependía mucho de Dios cuando se dejaba, y pienso que por alguna manera, de mi mamá para hacer otras cosas, ¿verdad? Como para sobrevivir en esa parte, detrás de esa faceta, de esa cara. Entonces, ver esa etapa, ver ese hombre que cantaba ya como estos rancheros que cantan, ¿verdad? Mexicanos. Vicente Fernández, ¿verdad? Él tenía una voz así, sin exagerar. El que lo conoce, el que me está viendo sabe que es así. Tiene una voz potente, una voz fuerte, una voz, de líder, ¿verdad? Y verlo ahora en sus mejores momentos, tratando de cantar como lo hacía antes, o tratando de caminar como lo hacía antes. Es como si me pasaran una película por frente de mí y yo viera toda mi niñez al lado de mi papá. Buenos momentos y malos momentos. Es una película. Y ver cómo él quiere ser sanado y que Dios lo sana. Pero yo pensar y decir que la Biblia dice: alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y digas que en ellos no tienes contentamiento. No aprovechó su juventud. No tomó eso que la palabra de Dios dice: alégrate, joven, en tu juventud. Y cuando estamos jóvenes, a veces no nos damos cuenta o no realizamos. Perdóname, Frankie, no te quiero hacer llorar, pero es algo que he estado todos estos días desde el domingo pensando y dándole duro a eso, porque él debió aprovechar sus años de juventud y poder decir: mira, en algún día yo voy a ser viejo, yo voy a crecer, yo voy a madurar, ya no voy a ser tan guapo como soy, o no voy a ser tan fuerte como soy, ¿verdad? Mi papá era un hombre súper guapo, súper guapísimo. Mira, yo me recuerdo que cuando yo estaba en 7 grado o en 8, él fue a visitar a la escuela con mamá. Y niñas como yo, de 7, 8 años, perdón, de 7 y 8 grados, me decían: ¿y quién es ese? Tu hermano. Yo: no, es mi papá. Gracias, Delia. Mi papá era súper guapo. Mira, yo viví a pesar de todas las cosas que yo viví con mi papá, yo vivía súper enamorada de mi papá, de su voz, de cómo él era, de su dinámica, de su actitud cuando estaba bien, de su energía. Aunque no me gustara lo demás, viví enamorada de él. Y verlo así ahora es tan duro y tan difícil. Y a veces no sé si hago mal el no verlo, el no ir a su casa, porque es duro. El domingo fui y ya él está como un niño. Él ya está como un niño cuando
lo dejas en un cuidado y te llora porque no quiere que te vayas. Y se fue detrás del carro llorando que no me fuera. Y se me quedó esa imagen en la cabeza, en los ojos. Sinceramente, yo no sé cómo mi hermano puede día a día cuidar de él y en sus rabietas, porque le dan unas rabietas todavía. Y poder mantenerse neutral o mantenerse tranquilo sin que explote, sin que recuerde su niñez y las cosas que él nos hizo. Yo recuerdo cuando en los mejores momentos, yo me emperraba por irme con él. Y era la única niña en una gallera. Era la única niña en una gallera con mi papá apostando a un gallo. Y verlo a él reír, disfrutar y protegerme de esa manera. Porque aunque en la gallera habían todos hombres y una que otra mujer, ¿verdad? De la vida. No había niñas así. O cuando estaba arreglando o mecaneando su auto, meterme debajo del auto con él, a aprender, a darle una herramienta y cosas así. Aunque no me gustara de la forma que nos golpeaba o que nos maltrataba, quizás que nos sobreprotegía de tal manera que era exagerada. Pero verlo sufrir hoy, venir a mi casa, hacer mi patio con mi hermano y tratar de sembrar matas sin que empiece a temblar o que la pastilla se le vaya la reacción y hacerlo rapidito antes de que se le vaya la reacción para poder terminar el proyecto. Y de momento verlo sentado porque ya no puede caminar, porque volvió, la medicina se le fue de efecto y no puede caminar o no puede terminar. Ayudarle a ir al baño. Y soy yo que me siento así y probablemente mi hermano. Y gracias de ese Dios te dé llene de fuerzas durante este proceso de ver a su papi en ese estado deteriorando de salud. Porque es fuerte, es duro. Me he encontrado últimamente callada, sin hablar mucho. Porque ¿qué hago? Él no va a estar feliz en ningún lado. ¿Y sabes por qué no va a estar feliz en ningún lado? Porque el peor, ¿cómo se dice? Tu peor crítico es tu mente, tu conciencia. Ese es tu peor enemigo. Puedes convertirlo. ¿Y cómo sanamos de todo eso? ¿Cómo al verlo puedo decir, vas a estar bien? Si él se culpa de su enfermedad,
Él se culpa de... Él sigue pidiéndole perdón a Dios. Es como tú dices, Delia, él tiene que encontrar el poder perdonarse a él mismo. No creo que todavía él tenga esa paz interior y menos una relación genuina con Dios. No creo que él haya podido tener eso todavía, ya que él sigue aferrado a la ley, a los dogmas humanos. ¿Y cómo lidiamos con esto? Yo creo que hasta el más sano es sentarse y vivir esto, ver esto. Le da pena a cualquiera. En los momentos que más coraje que me dio con mi papá, en los momentos, el peor momento que yo viví con mi papá, hoy, yo lo veo así y siento un dolor. Siento un dolor al ver el que era y el que es. Yo también recuerdo otro momento en que en Puerto Rico hacían los servicios en la calle. Y a veces los servicios eran en la plaza, otras veces eran en la comunidad donde estaba la iglesia, otras veces eran en los parques donde vivían otra gente que también iba a la iglesia. Y recuerdo que esta vez nos tocó a nosotros en las parcelas. Y bueno, como nuestra casa daba directo y era como un centro donde la calle se encontraba, pues nos tocó el servicio ahí. Y a mi papá le tocó cantar Eran 100 ovejas. Yo no sé cómo se llama el título de esa canción, pero decía, eran 100 ovejas que había en un rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Y él le tocó cantar esa canción, ese himno, en su voz de Vicente Fernández. Y pues había gente de otras iglesias, había gente del barrio, ¿verdad? Pero mayormente de las iglesias que venían a colaborar con el servicio. Y se sentaron dos muchachas que estaban en sus 20 años al lado mío. Y ellas hablaban entre sí, pero ellas estaban sentadas en el balcón de mi casa. Entonces el balcón de mi casa era largo. Y tenía pues un murito de cemento, ¿no? Y allí pues podían sentarse las personas y poder admirar lo que sucedía al frente. Aunque la gente que estaba al frente estaba de espaldas a nosotros, nosotros estábamos a sus espaldas porque ellos estaban administrando para la calle. Y mi papá cantando esa alabanza, esas dos muchachas, te digo que eran jóvenes, ellas estaban hablando de mi papá, que qué guapo, que qué joven se veía, que qué voz. Y en mi mente yo seguía diciendo, wow, ellas hablan tan lindo de mi papá. No lo conocen, pero era muy precioso. Están asombrados con su voz, con su belleza, ¿no? Y yo recordándome momentos en que vivíamos con él tristes y dolorosos. Pero me entró algo por dentro y yo le dije, ustedes están hablando de mi papá. Y yo con eso, pero con un orgullo también, porque estás hablando bien de alguien que es mi papá, ¿no? Y ella se abrió los ojos bien grandes y me decía, no, que él es tu papá. Y yo le dije, sí, él es mi papá. Y yo tengo 4 hermanos y mi mamá. Y esta es mi casa. Y yo como tratando pero era como un sentimiento encontrado, lo defiendo o lo digo en medio. Pero como estaba hablando tan lindo de él y de su voz y de eso, yo tuve que decir, ese es mi papá. Y no fue hasta que yo me hice grande, que yo tuve mi propia familia, mi primera familia, que yo me pude dar cuenta
de todos esos traumas que yo he vivido de pequeña y cómo afectaban mi vida de madura. Aunque ni tanto, porque de verdad que a mí me obligaron a casarme a los 15 años. Yo quería terminar la escuela y en realidad yo quería irme de la casa. No quería vivir con mi papá por todas las cosas que ya verán, muchas veces he testificado aquí. No quería vivir en la casa y él regresaba. Entonces, el plan que tenía de irme de la casa no funcionó y terminé quedándome en la casa, ¿no? Y pues mi novio, el padre de mis hijos, sacaron la cara por mí y reunirse con mi mamá, decirle que él se quería casar conmigo, que habíamos tenido intimidad y toda esa cosa. Pues me acuerdo que fue un abril, ¿verdad? Al principio de abril. Y en 2 semanas, mi mamá y toda mi familia materna planearon una boda en 2 semanas. Y yo me casé. Me casaron. Así que fue muy joven. Sí, gracias a Dios le doy, ¿verdad? Que no tuve hijos hasta 4 años después. Y ahí fue que nació mi primogénito, ¿verdad? Que yo sé que fue una bendición que Dios me dio. Mi hijo mayor fue una bendición que Dios me dio para enmendar y continuar o hacer una familia diferente. Y no pude, porque caí en el mismo vicio de violencia doméstica. Caí en la misma trampa, porque si darme cuenta había buscado una persona más o menos como el papá, más pasivo, porque el padre de mis hijos fue muy pasivo, era más pasivo. Pero no podía tener bebé no sé, ¿verdad? ¿Cuál fue el problema exacto? Solo que voy a ver la campaña de Héctor de la Cruz cuando estaba vivo y mandó a pasar a todas las mujeres que no podían concebir, pasar el cuento largo corto. 2 o 3 días antes de que yo supiera que estaba embarazada, el papá de mis hijos tuvo un sueño donde 2 ángeles grandes bajaban un Moisés, que esas camitas portátiles. No es un playground ni es un corralito de esos, era un Moisés blanco. Y 2 ángeles que lo bajaban, y cuando él miró era un varón, era un niño. Y me decía, se parece a nosotros mucho. Y a los pocos días, no recuerdo muy bien, a la semana, me hago un examen de embarazo y sale positivo. Voy al hospital y ya tenía 3 meses de embarazo y no sabía. Entonces, mi primer hijo fue una bendición que Dios me había prometido y me dio. Y traté de romper ese ciclo de violencia doméstica, pero fueron 17 años. Ahí, Delia pregunta, a veces me pregunto cómo es que la persona maltratante puede esconder su conducta en público. Yo a veces me pregunto lo mismo porque casi la mayoría, no todos, la mayoría de maltratantes son luz en la calle, y esa frase la dice mi mamá a cada rato, son luz en la calle y oscuridad dentro. Y recuerdo que sí, mi papá era bien servicial, ayudaba a todo el mundo, pero en la casa pasaba un hambre. Él en la calle se quitaba el reloj y se lo daba a un deambulante para que lo vendiera y se comprara comida. Los llevaba a la casa, los bañaba, los recortaba, los perfumaba, le daba de su ropa interior, de su ropa. Los vestía bien bonitos. Y hay un caso
que recuerdo que así fue que la familia Osorio de Connecticut llegó al Señor, porque su hermano estaba deambulando en la calle y con el testimonio de mi papá hacia ellos, donde él se lo lleva a la casa, lo baña, lo viste, le da ropa, le da de comer y todo eso. Y empieza a ir a la iglesia y Dios lo restaura y todo eso. Y él trajo a su familia poco a poco al evangelio. Y así fue que trajo una familia entera. Y ese era mi papá. Ese era mi papá. Se daba entero para otros. Una vez alguien me dijo que los maltratantes maltratan a esas personas con quien están más cerca. Por X o Y razón. Pero me he dado cuenta que sí, que en la mayoría de los casos, esta gente maltratan siempre a los que están en su casa, a los que son de él. Porque tienen un sentido de propiedad. Nos pertenece, me pertenece. Estos son mis hijos, son míos, nadie me los quita, yo hago lo que me da la gana. Tú eres mi mujer, tú tienes que hacer lo que yo diga. Toman la Biblia fuera de contexto. También para excusar su comportamiento. Y así es. Y no es necesariamente que vivieron violencia doméstica. A veces son corajes internos de algo que sucedió. Muchos no hablan, muchos no dicen, muchos no buscan ayuda. Pero muchas veces, como anoche hablaba con esta muchacha, ¿cuál es el rol de la iglesia en esto? Hablaba también, decía, no se pueden culpar porque no tenían las herramientas para lidiar con familias que vivían violencia doméstica. ¿Y cómo sobrevivimos esto? Y somos hijos de evangelistas, somos hijos de predicadores, somos hijos de pastores, que afuera, para la comunidad, para la iglesia, viven un estilo de vida. Pero cuando llegan a nuestra casa, en nuestras cuatro paredes, son otras personas. Vimos el testimonio de la semana pasada de Susana Arroyo, donde ella cuenta, ¿verdad? Que ella se casó con un hombre de Dios, con un hombre que predicaba, con un teólogo, y predicaba sermones. Y déjame decirle que la palabra de Dios la puede decir quien sea y no tornará atrás vacía. Dice la Biblia que las piedras hablarán cuando tú calles. So, la palabra de Dios la diga cualquiera, la diga un borracho, la diga un drogadicto, la diga una prostituta, la diga quien la diga, no va a tornar vacía. Y no podemos culpar a Dios por el comportamiento de ciertas personas. A veces es un comportamiento aprendido. A veces es a raíz de unos traumas específicos que hemos vivido en la vida y nos hacen ser así, con ese carácter, con ese carácter explosivo, violento, maltratante. Esta mañana hablaba con mi hijo y es la primera vez que lo voy a decir. Mi hijo está preso, mi hijo mayor, la luz de mis ojos. Aunque los tres son la luz de mis ojos, pero él me hizo mamá. Él fue el hijo que Dios me prometió y Dios me dio. Y ese sueño donde vi dos ángeles, donde su papá vio dos ángeles traerlo, bajarlo, diciendo, aquí está tu bendición después de 4 años. Y que él me diga, soy un fracaso. Y no,
Tú no puedes dejarte llevar o juzgarte tú por los fracasos míos como mamá, por los fracasos de papá. Tú todavía eres joven y tienes tiempo. Tienes tiempo de inventar todo lo que ha pasado en tu vida. Y es difícil tratar de no culparte como madre. Tratar de no culparte por los errores de tus hijos. Mi hijo ha sido un luchador y ha siempre peleado consigo mismo por ser diferente, pero es impulsivo. Entonces, yo siento que, y como le dije a él, yo siento que este momento, esta etapa donde tú estás viviendo ahí dentro, encerrado, te va a enseñar algo. Te va a dar las fuerzas para que cuando salgas puedas enmendar todo lo que has hecho. O darle un giro a tu vida, porque todavía tienes vida, todavía hay tiempo. Mientras hay vida, hay, ¿cómo se llama? Mientras hay vida, hay oportunidad. Mientras hay vida, tienes para poder arreglar tu vida. Tengo mi otro hijo, que está en la naval. Lleva 1 año y medio más o menos. Mis 2 hijos salen al mismo tiempo. Ya para el año que viene, mi Yoyo sale de la naval y al mismo tiempo mi Dani sale de la cárcel. Pero tengo a un Joel, tengo a un Dani que es bien así, amistoso. Es la vida de la fiesta, él hace chistes. Tú sabes que él está en un cuarto cuando él está presente. Y tengo a un Yoyo que es callado, es más tímido, es más pensativo, más observador. Son 2 polos opuestos. Tengo el sol y la luna, el día y la noche. Son diferentes. Uno le evade a los problemas y al otro los problemas le siguen. Pero yo sé que por este programa, liberando tantas verdades, que he estado entrevistando tanta gente, donde ha liberado su verdad, hoy yo he podido liberar 2 verdades. La parte donde ver a mi papá tan enfermo, tan incapaz, tan vulnerable, me hace sentir de alguna manera que no tengo otra opción sino que totalmente perdonarlo de todos sus errores en mi pasado. Y donde yo trato de cambiar o de darle un giro a mi mundo y a mi entorno, donde incluyo mis hijos, para que ellos puedan ser hombres diferentes, mujer diferente. Me queda mi niña, que va a cumplir 13 años, donde constantemente hablo con ella. Ella tiene que querer más de la vida. No conformarse con menos, sino querer más. Y no caer en relaciones tóxicas que van a dañarte a ti o van a dañar a tus hijos. Y que cuando te des cuenta, no sea tarde, sino que tengas tiempo de enmendar. Hoy solamente quiero llegar a tu conciencia y preguntarte, ¿cómo lidias tú con tus traumas de niñez? ¿O cómo lidias tú con los traumas de la violencia doméstica que viviste? ¿En qué te estás apoyando hoy? ¿En Dios? ¿En tus hijos? Y créeme que apoyarte en tus hijos puede ser para bien y puede ser para mal.
Yo me enfoqué tanto en mis hijos y quise darles una vida diferente que fallé muchas veces. Fallé muchas veces en darle una vida diferente a mis hijos. Yo trabajé mucho para que ellos tuvieran lo que yo no tuve de mi niñez y que no carecieran de necesidades como yo carecí de necesidades. Que tuvieran todo lo que debían, lo que yo les podía dar para que cuando fueran mayores quisieran más y que se esforzaran. Les di el ejemplo de seguir estudiando para que ellos también fueran a estudiar. También fui criticada por eso, por mi familia. Estudias todos esos nenes. Entonces, cada error era mi culpa. Pero yo sé que yo traté de ser lo mejor que pude, igual que todas ustedes que me están escuchando. Es así, Delia. A veces no sabemos a dónde ir. Nos paralizamos cuando estamos viviendo violencia doméstica y no encontramos salida. Yo viví así tantos años de mi vida. Viví 15 años con mi papá, violencia doméstica, porque desde que tengo uso de razón. Esa fue mi vida. Hubieron momentos gratos. Como hemos dicho en otros programas, tú sabes, los mejores momentos que viví con mi papá fue cuando venía a la casa borracho. Ahí se tiraba con nosotros en el piso, jugaba con nosotros, nos dejaba tocarlo, porque recuerdo una noche que él vino muy tarde y se me acostó en mi falda, puso mi cabeza en mi falda y me decía, ora Melisi, ora por papi. Y me puse a orar con todas las fuerzas de mi corazón. Y en mi niñez, porque era pequeña, no sé si tenía 10 años. Empiezo a orar por él y lo que veo son cuervos en su cabeza, volando así, peleando. Y digo, uy, papá, y me lo saco. Y dice, ¿qué muchos cuervos hay en tu cabeza? Y me dice, son las luchas que tengo mentalmente. Entonces, verlo ahora, como dije al principio, es tan fuerte y tan duro. Y luchar contigo misma para no seguir los patrones, ni ser abusadora, porque hay mujeres que sí son, ni ser víctima. ¿Y cómo hacemos cuando escapamos de nuestro hogar? Escapamos de nuestra casa, huyéndole a la violencia, y caemos en lo mismo o peor. Y tratamos de salir, y como dice Delia, nos estancamos porque no sabemos cómo salir. Y más cuando somos educados y este Dios tan que nos enseñan un Dios que castiga si los vamos. Un Dios que te va a castigar si dejas a tu esposo, porque el matrimonio es para toda la vida y tienes que quedarte ahí. No puedes salir, no puedes irte. Entonces es difícil, agrado a Dios o escapo a una vida mejor. ¿Qué hago? Fueron 17 años más o menos con mi primer matrimonio. Algunos momentos que viví bien bonitos y otros que viví no tan bonitos. Luego mi segundo matrimonio fueron aproximadamente 6 años, 6 algo. Y también, si usted hace la suma, fueron muchos años. Por eso fue que estuve 5 años sola, curando, limpiándome, sanando de todas esas heridas, de todas esas relaciones que tuve.
Desde que llegué julio 19 del 2014, llegué a Indiana, hasta que me casé en octubre 7 del 2018. Fueron 4 años y medio más o menos, donde estuve sola, me envolví mucho en la palabra, me envolví mucho en la iglesia, terminé mis estudios seculares de bachillerato y ahora empiezo la maestría otra vez en agosto, maestría en consejería familiar. Y sigo, voy a seguir. Dios me ha premiado, ¿verdad? Diferente. Hoy puedo decir que es diferente mi vida, mi relación. Una relación nueva, diferente. Pero tomé ese tiempo para sanar mi corazón, mi alma, sanar de esas relaciones que marcaron mi vida. Y lo más duro que enfrento hoy es ver a mi papá, una persona fuerte. Sí, Madeline, mi pastorcita, mi pastora, mi prima y mi amiga. Fue encontrarme conmigo misma en esos 5 años sola. Disfrutar la vida de una manera sana, porque no sabía qué era disfrutar la vida de una manera sana. Lo que había aprendido era desvalorarme creyendo que me estaba dando valor. Y lo estaba haciendo al revés. Y reconocer mi valor. Reconocer que soy una mujer del reino con propósito, con muchos dones y regalos que Dios me ha dado para ayudar a los míos y a otros a salir de estos traumas que nos ocasiona la vida, que en algún momento culpamos a Dios, pero Él no tiene culpa de los errores del ser humano. Lo habías perdido en los hombres, así es. Estos programas a veces, ¿verdad?, son emocionantes, interesantes. Hoy ha sido un programa súper orgánico. Súper orgánico, donde yo he podido liberar algunas verdades con ustedes, ser sincera, abrir mi corazón. Ay, Madeline, gracias, fuerte, bella e inteligente. Ay. Es tremendo las cosas que Dios hace. Que en los procesos no podemos ver estas cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Y nuestra mente tan finita no podemos percibir las cosas del Espíritu porque no nos encontramos conectados al propósito divino. Nos culpamos, nos deprimimos. En muchas ocasiones hemos querido morir. He estado ahí. Querer morir y mirar a mi lado y ver a mis hijos y decir, no, yo tengo que pelear contra esto. Tengo que ser fuerte por ellos. No puedo darle la misma vida que yo viví. Tengo que enseñarle a ellos que tienen que ser fuertes ante toda circunstancia, ante cualquier cosa que la vida te tire. Y así fue que sobreviví muchos años a la depresión o la ansiedad. Fueron muchos años donde sí quería morir, pero al mirar a mis hijos, mis 2 varones y luego mi niña, me dieron fuerzas para eso. Y con mi historia, pues, lo que quiero es que usted que me está viendo, los que me están yendo de la radio,
los martes y a veces los miércoles. Reflexionen en estas cosas, en estas historias que traemos los martes. Que reflexionen hoy en lo que yo he podido compartir con ustedes. Y decir cómo yo cambio mi historia. Cómo yo cambio mi historia. Cómo yo le doy un rumbo diferente a mi vida. Cómo yo impacto a otras a mi alrededor. A mi hija que está creciendo. ¿Cómo yo impacto a mi hija? ¿Cómo yo impacto a otras que están alrededor? Y no necesariamente a otras más jóvenes que tú, a otras mayores que tú, que dirán, si ella pudo, más joven que yo, ¿por qué yo no? Es importante que podamos reflexionar, buscar en Dios, en la palabra, esa salida. Hay cosas que nunca vamos a entender o que en nuestra limitación como seres humanos no vamos a entender y no vamos a comprender. Pero si buscamos más allá dentro de la palabra o alguien que nos ayude a entender, esa persona que tenga ese deseo de ayudarte, de enseñarte la palabra, de sembrar esa semilla en tu corazón para que puedas entender. Y, ¿cómo diría yo? Borrar todo lo que una vez aprendiste. Porque eso fue algo que aprendí en esos 4 años más 2 años. Que fue en ese tiempo que para 8 años, que volví a rendirme a los pies de Jesús. Pero tuve que borrar todo lo que aprendí. Fue un proceso maravilloso. Porque tuve que borrar todo eso que aprendí de mi niñez y reprogramar mi corazón, reprogramar mi intelecto, reprogramar mi mente para poder hoy conocer un Dios libre, un Dios que no es un ogro, porque para mí Dios era esta persona impecable, esa es la palabra. Dios era una persona impecable que si hacías algo te iba a castigar. Si te caías era porque hiciste algo malo. Entonces tuve que vaciar de todo aquello que aprendí en mi niñez y en mi juventud y parte de mi adultez, para que en estos 8 años yo pueda disfrutar lo que es servirle al Señor, disfrutar lo que es el cristianismo, disfrutar lo que es la libertad, no libertinaje, porque son dos cosas muy diferentes. Disfrutar ser libre en Cristo, caminar con tu cabeza en alto, usar tu debilidad para glorificar al Señor, usar tus traumas para levantar a otra gente, a otras personas. Y es lindo poder hoy estar ante ustedes, que la gente de la radio me pueda escuchar, que la gente en YouTube y en Facebook me pueda escuchar y ver. Y sentir lo que es Dios trabajar en tu vida. Y cómo Dios permite unas cosas en tu vida para hacer otras. Dios me permite ver a mi papá de la forma en que lo estoy viendo, para yo también entender que detrás de aquel hombre fuerte, intimidante, impecable, que detrás de ese hombre había un niño vulnerable, con miedos y con dudas, y que hasta el día de hoy todavía las tiene. ¿Y cómo yo puedo pelear con eso? Simplemente dejárselo en las manos de Dios, porque ya ve, está en unos momentos donde sí sabe lo que dice y en otros lo pierde, pero como yo puedo transformar mi vida para que en mi vejez pueda vivir una vejez
donde yo me pueda sentar y contentarme, en vez de lamentarme por mi juventud o por las cosas que hice. Así que, ¿qué vamos a decir hoy? ¿Qué rumbo vamos a tomar en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a cambiar nuestro presente para poder que en nuestra vejez sentarnos y poder contarle a nuestros nietos, bisnietos: yo hice esto en mi juventud, yo cambié el rumbo de mi vida? Yo no quiero que cuando yo me muera la gente no tenga nada que decir. Yo siempre le dije a mis hijos: yo quiero que cuando yo me muera ustedes puedan decir: mi mamá fue una fuerte luchadora que todo lo que se proponía lo hacía, que decía quiero esto y no descansaba hasta tenerlo, que nos sacó del hoyo, que trató y nos siguió mudando y nos siguió moviendo hasta que pudimos vivir una vida diferente, pudimos experimentar otras cosas. Mi mamá se tiró de un avión. Esa es mi próxima meta. Estoy trabajando en aprender a correr bicicleta en 2 gomas, que no sé. Eso es ahora. Algún día voy a tener que ir a tirar de un avión en un paracaídas y decir: ella lo hizo antes de morir. Pero aparte de todo eso, que mis hijos digan: me dio un ejemplo de una mujer de Dios. Me dio ejemplo de que ella cambió la vida de ella, la vida de nosotros y la vida de mucha gente que estaba atada en el término víctima y las convirtió en sobrevivientes. Dios tiene tantas cosas lindas para ti que hoy no entenderás. A lo mejor eres muy joven, a lo mejor estás en el torbellino de la violencia doméstica o en el ojo del huracán y no puedes ver. Pero hay una salida. No importa cuánto te tomes. Que cuando vayas a dar un paso, lo des con seguridad, confiando que yo puedo. Yo puedo hacerlo. Si yo como mujer y otras mujeres más hemos podido avanzar, hemos podido salir y cambiarle el rumbo de nuestra vida, tú también puedes. Porque tú no eres fuerte o no sabes que eres fuerte hasta que no hay otra opción de ser fuerte. Así que hasta ahora, son las 9:13. Estoy tratando de mantenerlo siempre a 1 hora para que no se me aburran, para que no se me vayan, para que se queden conectaditos y para que nos conecten el próximo martes. El próximo martes tenemos otra programación. Estamos trabajando fuerte en lo que es el software. Ya ven cómo hoy tenemos una diferente dinámica con la pantalla y queremos seguir superándonos para seguir llegando a más gente con historias verídicas y reales que te pueden cambiar. Pero recuerde que sin Dios no somos nada, que Dios es el que nos da la fuerza, la valentía y las herramientas para poder seguir adelante, para cambiar el rumbo de nuestra vida, el rumbo de nuestra familia y de nuestra comunidad. Y así tener un entorno sano y comprometedor. Así que hoy les dejo hasta aquí y espero que se sintonicen el próximo martes a las 8 con otro tema especial. Así que se me cuidan y que pasen linda noche. Los quiero.